Hola, hola, hola traders, soy Eliana y esto es Al Día con Eliana. Hoy traigo el análisis semanal para el índice del dólar, el oro y el euro dólar. Pero antes de entrar a los gráficos vamos a ver qué fue lo que movió el mercado esta semana que termina, porque hubo algunas noticias importantes que explican en parte los movimientos que se dieron en el transcurso de la misma. Esta semana los mercados siguieron muy atentos al cierre de gobierno de los Estados Unidos. Ya se volvió histórico por lo largo que ha durado. Ese cierre mantiene paralizadas varias agencias y por eso no se ha podido publicar algunos datos económicos oficiales como los que normalmente se dan los primeros viernes de mes. Esto genera incertidumbre porque los inversores no tienen una visión clara del estado real de la economía estadounidense. Aún así conocimos algunos reportes como el dato de empleo ADP, que fue una gran sorpresa, el cambio en el empleo no agrícola. Luego teníamos el PMI manufacturero y para cerrar el PMI de servicios. Con este panorama vamos a ver ahora cómo se refleja todo esto en los gráficos. Analizaremos primero el índice del dólar, luego vamos con el euro dólar y como último el oro para entender dónde están nuestras zonas claves y posibles escenarios para la próxima semana que inicie. Trader, vamos a iniciar nuestro análisis premercado, nuestro análisis técnico con el índice del dólar. Estamos en temporalidades mensuales. Recordemos que nuestro rango en temporalidades mensuales por debajo del 89, 186, por encima del 114, 751, y que la estructura que vemos en esa temporalidad es una estructura alcista, impulso, impulso, estaríamos en un retroceso. Si bajamos de temporalidad y vamos a mirarlo en temporalidad semanal, vamos a mirar un rompimiento estructural que nos sobrepasa la zona del 100, 169, que justamente en este momento está rebotando el precio en esa zona de soporte. Pero que si nosotros marcamos un FIBO desde el fin del impulso al inicio del impulso, tenemos varias zonas de interés de llegada. La primera en temporalidad baja estaba en 100. El precio fue y tomó antes del cierre de mercado, sí, nos tomó esa liquidez y en este momento está reaccionando un poco por arriba al 102, y luego tenemos la zona del 38, que tenemos un buen FBM por llenar en la zona superior. Entonces, nuestra primera zona de llegada en este momento está en el 101, 558, siguiendo estructura bajista semanal y contemplando la probabilidad de que siga subiendo como se ve la estructura en temporalidades mensuales. Luego tenemos nuestra segunda zona, que es nuestra zona del 50, que recapitalice allí 103,204, y la tercera 104,851. Pero si temporalidades mensuales es un poco mayor, vamos a bajar a H4 y recordar que lo que teníamos en H4 era una estructura alcista marcada y que nuestra primera zona de llegada era el alto que teníamos en el punto de 100, 284, que vino y lo tomó y justamente por allí nos mostró interés vendedor. Si nosotros miramos el FIBO que hemos marcado de la subestructura, teníamos fin del impulso al inicio del impulso, vino nuestra zona del 50 y el precio ha reaccionado, llegado a esta zona superior que habíamos marcado. Si lo tenemos en diario, tenemos aquí, vamos a mirar por aquí, vamos a eliminar por aquí, ya tenemos interés vendedor. Entonces vamos a marcar estructura, tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Este sería un impulso completo y estaríamos en una zona de retroceso. Si marcamos el FIBO en este retroceso, sería fin del impulso al inicio del impulso, estaría en zona de 61, que sería zona interesante, es una zona de piso en este momento. El precio tocó, vamos a tomar la herramienta, el precio tocó este FBG, efectivamente vino y lo tocó. Si lo miramos en H4, le hace falta un poco por llenar en esa temporalidad, y esto nos sirve para decirte que el precio pudiese inclusive irse donde está o bajar la zona del 50, que sería terminar de llenar nuestra zona de interés para continuar las compras. Aquí tengo dos zonas, la del 38 también no se ve nada mal, tenemos zona de interés, vamos a mirar 38, bueno, me gusta más la del 53, 61,8 para decir muy honesta. Dejemos estas tres zonas. El precio entonces puede venir
a la zona del 50 y continuar, o desde donde está mostrarnos interés comprador y continuación estructural. La dirección para el índice del dólar es una dirección alcista en mi percepción. Si lo marcamos de forma subestructural, porque recordemos que en diario esto solo es un impulso completo, pero en forma subestructural tendríamos impulso, retro, impulso y estaríamos en retroceso. Si marcamos el vivo, entonces sería desde aquí, subestructuralmente hablando, y este sería el fin del impulso, 50-38, borremos esta, quedarían estas dos zonitas de interés, las mismas dos que habíamos marcado en la forma de subestructura a diario, en temporalidad diaria, que coincide con el 61 y el 50. Subestructural corresponde al 50 y el 38.2. El precio entonces puede venir desde aquí, subir o ir a nuestra segunda zona de interés para probablemente continuar las compras para el índice del dólar de la mano de la estructura principal que vemos en diario, como retroceso en semanal y como probable nuevo impulso en mensual, pero vamos poco a poco en temporalidades bajas, como siempre he dicho. Paso a paso marcamos nuestras zonas, esperamos que el precio nos dé entrada y nos montamos en el mercado. Démosle paso a nuestro análisis con el euro dólar. Estamos con el euro dólar en temporalidad de H4. Recordemos que habíamos hablado de un posible retroceso subestructural a nuestra zona del 38.50. El precio efectivamente vino a nuestra zona del 50 y ha bajado aproximadamente 184 pips. Estábamos esperando entonces también, después del rompimiento de los 1.15664, un probable retroceso para continuación en las ventas para el euro dólar, como retroceso en temporalidades semanales. Todavía le falta, en mi concepto todavía le falta seguir bajando al par, y vamos a marcar un nuevo FIBO desde el fin del impulso al inicio del impulso. Teníamos marcado nuestra zona del 88.6, como ya habíamos visto interés comprador, el precio vino, nos hizo un rompimiento estructural y sube en las compras como retroceso, así como lo había compartido en mis ideas. Aquí tenemos el euro dólar, vamos a buscarlo por aquí, aquí tenemos el euro dólar y vamos a dejarlo correr. La idea se dio perfectamente, el precio vino a nuestra zona del 50, lo rompe, aquí en la zona del 61 no muestra volumen, no muestra interés, no muestra rompimientos importantes, y decido esperarlo un poco más arriba, también relacionado con que el índice del dólar no ha llegado a zona de interés y eso podría llevar entonces el precio un poco más arriba. Si lo miramos en H4, queda nuestra zona del 38.2 para que el precio venga a nuestra zona y continúe las probables ventas. Si volvemos y hacemos un recuento de nuestra zona del 50, mira, a cierre de vela de H4 no hay volumen, no hay interés suficiente en mi concepto, por ende lo sigo esperando en nuestra zona del 38. Vamos a mirar si el precio entonces nos viene arriba a nuestra zona del 38 para continuar las ventas. Esperemos que se tome esta zona de FBG, que venga y nos muestre interés vendedor, que nos haga rompimiento estructural con volumen en temporalidades bajas, para poder seguir entrando en las ventas de la mano de la estructura que estamos viendo y correlacionado con el índice del dólar. Si miramos la estructura mayor, sería fin del impulso al inicio del impulso, sería nuestra zona del 50, sería recapitalización de nuestra zona del 50 en H4. Vamos a mirar este FB que tenemos aquí, muy interesante, de aquí hasta aquí. Efectivamente ya lo ha tomado unos pips, pero espero entonces que suba un poco más para que el precio reaccione en las ventas e irnos con la estructura a tomar la liquidez de esta primera zona, que sería los 1.13924, nuestra segunda, que es el 61, el 50 y el 38.2. Todavía para mí le falta bajar unos buenos pips más al euro dólar. Dirección para el euro dólar, ventas. Dirección para el índice del dólar, compras. Vamos con el oro, pero antes de eso quisiera mostrarles un recuento de nuestras ideas publicadas en TradingView. Cuando el índice del dólar nos mostró interés vendedor, contemplamos varias probabilidades con pares que tienen como divisa, sea base o secundaria, el dólar.
Teníamos el USD Chef, contemplábamos el USD Chef en retroceso bajista porque el índice del dólar también lo veíamos bajista, el precio efectivamente vino a nuestra zona marcada. Más arriba tenemos el GBP USD, contemplamos un retroceso en el GBP USD a zona de interés. Para continuación en compras, el precio ha movido muy bien de la mano de nuestras probabilidades. Teníamos el euro dólar que también se los enseñé, ha corrido súper bien, unos buenos pips. Teníamos el euro yen, bueno, no, vamos a mirar, pasar al USD CAD. Teníamos el USD CAD, o sea, había una noticia fundamental con el CAD, contemplaba que por nuestra zona estructural, el USD CAD también nos diera un retroceso en ventas y el precio efectivamente nos lo dio, muy asertivo en esta ocasión para todos los pares. Ahora continuemos entonces con nuestro análisis para el oro. Recordemos que el oro nos había hecho un retroceso, nos hizo doble techo, nos hizo un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, y que en el análisis premercado de la semana pasada había hablado de esta zonita de liquidez que me encantaría y me gustaría que el precio viniera y nos lo liquidara para continuar un retroceso en temporalidad diaria un poco más profundo y caerse. ¿Qué pasó? El precio efectivamente sí bajó, nos rompió nuestra línea de tendencia, nuestro trend line, nos rompió, pero lo detuvo por aquí, por esta zona, un FBG interesante, lo tenemos por acá, y el precio reacciona en la zona de nuevo a las compras, dándonos una estructura alcista en temporalidad de H1 de forma subestructural. Pero, ¿qué volvemos a tener por aquí? Por aquí tenemos nuevamente un trend line por la parte inferior, tenemos un trend line por la parte superior que con esta mechita que nos hizo al cierre de vela de H1 ha tomado liquidez de esos bajos. Esta mechita que hay acá nos tomó la liquidez de estos altos, pero a cierre nos respetó nuevamente. El precio, al tomar esta liquidez sin romper con cuerpo esta zona de los 4020, lo que hace es cerrar por debajo a cierre de velas de H4, que me da a creer de pronto, probablemente, quizá, que se venga a tomar la liquidez de este trend line inferior que tenemos. De esta manera, venga, tome la liquidez del trend line, quizá esta zona del 78, quizá este FBG que tenemos por aquí marcado, y continuemos un retroceso más profundo, sea la zona del 38, 23 o inclusive tomar la liquidez de este alto llenando un FBG que tenemos pendiente para continuar las ventas a zona más interesante de la mano de la estructura que tenemos en H4, porque recordemos que en H4 tenemos lo siguiente: tenemos impulso, retro, y sería un nuevo impulso. No tenemos aquí un bajo más bajo que nos haga continuación todavía, pero tampoco tenemos un alto mientras se mantenga el rango estructural. Contemplo entonces que venga y nos lleve esta liquidez de este trend line que tenemos, zona del 78.6 quizá, y nos suba en compras, sea la zona del 38 o sea la zona del 23, para continuar ventas a una mejor zona. Tengo marcada la del 127, que sería 3.812, y tengo marcada la del 161, el 3.716. Vamos de la mano de la acción de precio, vamos de la mano de que el precio nos vaya avisando en nuestras zonas de interés con rompimientos para ingresar en el mercado. Recordemos, son probabilidades, son mis probabilidades que espero estén de la mano y acorde con las de ustedes, que hagamos confluencia para tener un mejor indicio de lo que probablemente hará el precio. Recordemos también manejar nuestra gestión y una correcta psicología. El oro es un metal que nos mueve muchos pips, te puede dar dinero rápido, pero también te lo puede quitar demasiado rápido. Mi consejo para esta semana es que muchos creen que la consistencia llega cuando el mercado es claro, pero no. La consistencia nace cuando tú eres claro, incluso en medio del caos. Cuando aprendes a mantener tus reglas sin importar el ruido, ahí empieza el verdadero crecimiento. Gracias por acompañarme en este nuevo análisis semanal.
Si te gustó este tipo de contenido, deja tu like, suscríbete al canal Al Día con Eliana y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y si quieres hacer parte de una comunidad de traders que comparte análisis y operativas, te invito a unirte al Discord del que hago parte. El enlace está en la biografía y en la descripción de este video. Nos vemos en el próximo análisis y buen trading.